en el Hospital La Higuera. Eh, yo lo conocí cuando trabajaba allá. También hacía turnos, ¿no es cierto, Sí, Alejandro? En urgencias, todavía. parece. ¿Todavía? Ahora en la UCI, En la pero en Los UCI. Ángeles. Ah, de veras, ¿qué me contaste? Bueno, y él ahora no tiene cuenta Zoom, entonces yo entré para dejarlo como como anfitrión y te dejaron a ti, Diego, como coanfitrión para que ayudes en el proceso de admitir a los estudiantes, ¿ya? Sí, sí, doctor, de hecho, eso estoy diciendo, si no hay problema. Ya. Y lo otro es que eh, pueden grabar la clase para dejarla después en el EVA, ¿ya? Eso Ya, doctor. Vale. lo tienen que hacer ustedes, ¿ya? Eh, Ok. ustedes tienen que decidir porque yo lo dejé pausear la grabación, estaba programado, pero la pausé hasta que entraran todos. Ustedes graben la clase cuando empiecen, ¿ya? Ya hay 26 adentro ya. Sí, de ahí tú decides cuándo partir, porque 5 minutos de espera y puedes partir si quieres, ¿ya? Ya. Yo voy a volver a la cama porque estoy resfriado, estoy en cama. Voy a dejar si hay algún problema, mándame voy a estar atento del el WhatsApp, ¿ok? Para Ya. tratar de ayudar. ¿Les parece? Voy a borrar mi video. Ahí me está despidiendo. Ya. Avísame cualquier cosita en el WhatsApp, ¿ok? ¿Vale? Bueno, gracias. Gracias. Chao. ¿Cuántos son en total? Más o menos, para cachar si puedo partir o no. Cerca de 60, doctor. Ah, wow. Un grande los cursos. Yo estudié en la UFRO, éramos 40 nomás. Sí, que somos todos, pero somos solamente una sección, no hay secciones. Ya no era igual. Bueno, yo tengo la 8:04, démosle 2 minutos más y empezamos. Bueno, hola. Mi nombre es Alejandro Leal, soy hematólogo del equipo de hematología del Hospital de las Higueras. Es primera vez que me voy a hacer cargo de estas clases. Hace algún tiempo atrás, no sé, 10, 12 años me acuerdo haber hecho un par de clases eh, de leucemias y linfomas, pero fue como algo bien esporádico. No estaba a cargo de un curso y esto fue como un poco eh, del último tiempo. Me avisaron, o sea, me pidieron en realidad que lo hiciera porque el colega que estaba a cargo decidió este año no continuar con las clases, que es mi compañero de equipo, el doctor Javier Pilcante. Así que le pedí las clases, estas clases no son mías, pero son las que él venía haciendo todos los años, así que eh, voy a tratar de que se entienda. La hematología para la mayoría de la gente, o para la mayoría de los médicos, es una cosa bastante cercana al vudú. Eh, nosotros somos como los loas, sí, que tienen como un sombrero y un bastón, y hacemos magia negra. Eh, existe como el estigma así que la hematología es medio incomprensible, pero la verdad es que no es así. Como casi todas las disciplinas dentro de la medicina, la hematología necesita una forma de estructurar, una forma de pensar. Y una vez que uno logra como hacer la visión general, eh, se torna bastante más fácil. Si uno trata de aprenderlo todo de memoria, todas las clasificaciones que hay entre medio y todas esas cosas, lo más probable es que se lo olvide al día siguiente. Mm. El mayor error que comete la gran mayoría de las personas que intentan aprender hematología es aprenderla de memoria sin entender
la fisiopatología y la hematopoiesis, que es lo más importante. Así que a eso voy a volver probablemente en un par de clases más, sobre todo cuando nos sumerjamos en la parte más compleja que son las leucemias agudas. A mí me interesa que aprendan algunas cosas, ¿eh? No me interesa que se lo sepan todo. Y lo principal es que aprendan les digo, a pensar y, y a tratar de enfocar las patologías del área hematológica, que como espero poder mostrarles no son tan complicadas como la fama que tienen. ¿No? No les voy a preguntar ni biología molecular, ni proteínas, ni rutas de transcripción, ni señales intracelulares. A mí lo que me interesa es que aprendan a pensar en los diagnósticos diferenciales y cómo enfocar los distintos problemas. Me dieron un calendario que, como es el que siempre hacen, voy a tratar de irlo siguiendo. Y empieza con anemias inflamatorias, que es esta primera clase. El objetivo, bueno, es empezando por repasar los conceptos de inflamación y la repercusión en la hematopoiesis, revisar los mecanismos fisiopatológicos de la anemia inflamatoria, eh, ejemplos clínicos y manejo general. La anemia inflamatoria, antiguamente llamada anemia de enfermedad crónica, es la segunda causa de anemia a nivel mundial y es la primera causa de anemia en los pacientes críticos. Yo también trabajo en UCI, hago turnos ahí y puedo dar fe que casi no hay pacientes en la UCI que no tengan anemia. Independiente del motivo por el que lleguen, casi todos tienen anemia. Es frecuente que se combine con déficit de hierro, especialmente en pacientes en riesgo de déficit de hierro. Y en total, en el mundo hay más de 1 billón de personas que padecen esta anemia inflamatoria. Eh, Se asocia a varias patologías. En el fondo, primer concepto que me interesa que manejen aquí, que la anemia inflamatoria es parte de otra cosa más grande en general. Eh, es una manifestación de una enfermedad que causa inflamación. 30 a 60% de los casos son enfermedades sistémicas, infecciones dependiendo de la serie, hasta el 95% de los casos, cáncer. Eh, en el grupo de pacientes adultos mayores, 1/3 de los casos de anemia se debe a inflamación. Y hay algunas patologías que se asocian a inflamación de por sí, que son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, daño hepático crónico, enfermedad renal crónica y varias otras. Los principales mecanismos desde el punto de vista fisiopatológico son la restricción del hierro, la supresión de la actividad eritropoyética y una reducción en la sobrevida eritrocitaria. Los vamos a ir analizando uno por uno, pero en la práctica, si uno quiere simplificar el concepto, lo que ocurre en la anemia de enfermedad crónica es que el hierro se secuestra en el sistema fagocitario mononuclear, principalmente en los macrófagos de la médula ósea, del hígado y del vaso. Queda menos disponible en el fondo, no falta hierro en el organismo, sino que está secuestrado. Ahora, ¿para qué hace eso el organismo? Esa es una buena pregunta. Hay un par de estudios interesantes que muestran que en estados inflamatorios al organismo le conviene que haya menos hierro disponible. Hay un estudio experimental, me acuerdo que lo leí cuando lo estaba haciendo la beca, en que unos ratones les hacían un knockout del gen de la hepcidina. En el fondo, estos ratones eran incapaces de secuestrar hierro en el sistema mononuclear fagocitario y lo compararon con un grupo control, los infectaron deliberadamente con una bacteria gram negativa y los ratones que tenían el knockout del gen de la hepcidina, que en el fondo no eran capaces de hacer la anemia de enfermedad inflamatoria, se morían bastante más. Aparentemente el organismo es inteligente y se las arregla para hacer esto a propósito. Pero en el fondo el principal concepto es que en anemia inflamatoria el hierro está secuestrado, pero está. La actividad eritropoyética disminuye también y los glóbulos rojos viven un poco menos. Esos conceptos son importantes, sí me interesa que eso se los aprendan. ¿Cómo ocurre la restricción de hierro? Es
Es un mapa más o menos complejo, participan muchas moléculas en estos casos, pero lo principal es que en general las citoquinas inflamatorias, sobre todo la interleuquina 6, activan algunas señales intracelulares que llevan al aumento de la producción de hepcidina. Y la hepcidina tiene varios efectos dentro de la célula. Uno de ellos es disminuir la salida de, de hierro desde los macrófagos y aumentar la entrada. Entonces, en el fondo, los macrófagos captan más hierro y sacan menos y empiezan a acumularlo. Si uno agarra una médula ósea de un paciente que está cursando con un cuadro infeccioso grave y con anemia, en general lo que uno ve, uno los tiñe y los macrófagos están llenos de hemosiderina. Y está toda adentro. Hay poca en los eritroblastos, que es donde uno habitualmente la ve, y está casi toda en los macrófagos. Como dice en la diapo, la interleuquina 6 favorece el aumento de la hepcidina, contribuyendo a los cambios en el tráfico del fierro. El factor de necrosis tumoral alfa bloquea la absorción de hierro por mecanismos que no están bien conocidos, y hay algunas otras citoquinas que participan, pero la pieza clave aquí es la hepcidina. Y la hepcidina se regula por las citoquinas inflamatorias, y por eso es que la inflamación produce anemia. Este monito, bueno, ya no sé si alguno de ustedes revisa el New England Journal of Medicine, pero estos monos son característicos y son muy bonitos en general y son bastante ilustrativos. Eh, pero como pueden ver aquí, en la médula ósea, en los macrófagos y en el hígado es donde ocurre casi toda la génesis de esta anemia. El pool de hierro, al final de cuentas, está, pero está redistribuido. No es que no esté, aquí no hay déficit de hierro. Y como les decía, la molécula clave es la hepcidina. La eritropoyesis disminuye, es un mecanismo independiente que se produce por una reducción en la producción o actividad biológica de la eritropoyetina, y esto ocurre en casi todos los estados inflamatorios. Hay distintas moléculas que participan en esto, la interferón gamma, la interleuquina 1, todas ellas disminuyen la producción y la actividad de la eritropoyetina. Existe una especie de reprogramación medular en que se desvía un poco la actividad hacia la producción de precursores mieloides y se produce algo de resistencia y de reducción en la expresión de los receptores de eritropoyetina. Esto es más o menos lo que les acabo de contar, pero en el fondo la misma cosa. Citoquinas inflamatorias, en este caso, afectan la producción de eritropoyetina. Menos eritropoyetina significa menos eritropoyesis. Existe también, por efecto de las mismas citoquinas inflamatorias, una cierta resistencia a la EPO. Significa que en el fondo una misma concentración de EPO, en este caso el efecto en las células que están proliferando es menos. Estímulo inflamatorio. Esto lo más común es que se trate de infecciones bacterianas, pero como probablemente van a aprender cuando pasen por la parte clínica y les toque ir a darse una vuelta a cuidados intensivos, los fenómenos inflamatorios son bastante más que las infecciones y hay muchas otras condiciones que generan inflamación que uno habitualmente no les piensa, como politraumatismo, por ejemplo, la falla respiratoria. Hay varias condiciones clínicas, aparte de las infecciones, que producen liberación de marcadores inflamatorios, de citoquinas inflamatorias, y por supuesto, también las enfermedades que son de una base inflamatoria propia, como lupus, artritis reumatoide, y muchas enfermedades de la esfera autoinmune. Pero al final de cuentas la cosa es la misma. Citoquinas inflamatorias, hepcidina, secuestro de hierro, disminución en la producción y resistencia a la eritropoyetina, que causa que haya una menor producción. La vida eritrocitaria también está disminuida en estos casos, dado que las citoquinas inflamatorias aumentan la actividad de los macrófagos que hay en el vaso y en el hígado, y esto hace que duren un poco menos. Y esto se nota mucho más en los cuadros sépticos, sobre todo en la sepsis por gram negativos.
Y obviamente hay factores que pueden favorecer esto, como la hemodilución, la presencia de fármacos, la toma compulsiva de exámenes, sangrado gastrointestinal, etc. Pero ahí van los tres mecanismos. De nuevo, secuestro de hierro, disminución de la EPO, disminución de la sobrevida eritrocitaria. ¿Cuál de los tres es el más importante? Lejos, el secuestro de hierro. Eh, Esta es una visión de lo que yo les contaba. Estos macrófagos están atiborrados de hierro. Aquí incluso se están comiendo algunos glóbulos rojos que se ven adentro. Y esto es lo que el panorama que se suele ver en una anemia inflamatoria. Esto podría ser perfectamente la médula de un paciente que esté cursando con una peritonitis porque se le reventó el apéndice. El monito de nuevo, la misma cosa. No se estresen tratando de entender esos monos. Les digo, apréndanse los conceptos principales porque en la práctica eso es lo que importa. Eh, Aquí muestran un poco cómo ocurre la hemofagocitosis y cómo los glóbulos rojos son desarmados, se produce bilirrubina, se libera hierro que se transforma en ferritina, se procesan grupos M dentro de las mitocondrias. Es un proceso más o menos complejo, que en la práctica por ahora no me interesa que se lo aprendan. Eh, Esta es la parte que es un poco más compleja. La anemia inflamatoria puede ser indistinguible de otras causas de anemia, pero además se suele acompañar de síntomas de la enfermedad que la está causando. Como les decía, esta cosa siempre es una manifestación de otra cosa, a excepción de una etiología de anemia inflamatoria, eh, casi todas dan síntomas de otra cosa. La que es un poco diferente y que se mete en el mismo cajón, nunca he tenido muy claro por qué, es la anemia que se produce en la falla renal crónica, que depende casi exclusivamente de la disminución en la eritropoyetina. Cuando se echa a perder el riñón, se produce menos EPO, y si hay menos EPO, pacientes hacen anemia. Por eso se van a dar cuenta que la gran mayoría de los pacientes que están en hemodiálisis están recibiendo eritropoyetina bajo 30 de clearance, la EPO baja a niveles en que empieza a producir anemia. En el caso de la falla renal crónica, es casi la única enfermedad en la que depende 100% de la anemia de la disminución de la EPO. En general, casi siempre esta anemia es leve a moderada, es raro que sea severa. Si se presenta un paciente inflamado con anemia y tiene una anemia severa, generalmente tiene otra cosa además. Suele ser normocítica, la mayor parte de las veces los glóbulos rojos son de tamaño normal. BCM de 80 a 100, se ve poca producción y eso se evidencia con un recuento de reticulocitos disminuido. Suelen haber marcadores de inflamación elevados como PCR, VHS, procalcitonina, y hay algunos cambios que son como bien característicos en el perfil de hierro cuando esta cosa se presenta sola. Ahora, el quebradero de cabeza suele ser cuando hay déficit de hierro con inflamación, y ahí la cosa se nos complica. En el síndrome sistémico, bueno, todos los síndromes anémicos causan cansancio, somnolencia, dificultad para concentrarse, irritabilidad. Eh, Hay algunas cosas que son como típicas del déficit de hierro que aquí no las van a encontrar, como por ejemplo el pica. Esta cosa que a los pacientes les da por comer cosas raras como comer tierra, morder ampolleta, chupar limones, oler cera, comer hielo. Esas cosas son como bien características del déficit de hierro y de ninguna otra causa de anemia. Y la verdad que a los pacientes les da vergüenza, a pesar de que lo hacen, les da vergüenza contarlo y si uno se los pregunta no lo dice. Pero en el fondo, el paciente con anemia es un paciente cansado, en general. Ahora, como todo lo que ocurre en medicina, lo que se produce lento se tolera mejor. Así que una anemia que se produce despacio y por mucho tiempo, los pacientes pueden llegar a tolerar niveles extraordinariamente bajos de hemoglobina. En cambio, una hemorragia aguda que hace bajar un par de puntos la hemoglobina en un rato puede causar fácilmente un colapso circulatorio. Eso vale para todo en medicina. Lo que se produce lento se tolera mejor. En el examen físico, bueno, palidez de piel y mucosas, como en todas las anemias, taquicardia, soplos, son las manifestaciones de hiperdinamia. Lo que le suelo decir yo a los pacientes es que si uno tiene pocas micros para que transporten a la gente, tiene que hacerla circular más rápido. Y eso es más o menos lo que ocurre aquí. Tengo menos glóbulos rojos para poder sacarle más trote, tengo que hacerlos andar más rápido. Estigmas físicos de la enfermedad subyacente específica.
alteración del estado mental, que esto se suele ver sobre todo en los pacientes mayores. Eh, los adultos mayores a veces se desorientan francamente cuando hacen anemia. El síncope es más bien una manifestación de la anemia aguda, no es frecuente de ver en una anemia que se produce a una velocidad lenta o moderadamente lenta. Esa es la típica esclera de un paciente con anemia. Este cuadro comparativo es un poco engorroso. Voy a tratar de explicárselos, pero están comparando aquí el iron deficiency anemia con anemia de chronic disease, que es la anemia inflamatoria, y cuando se mezclan las dos cosas. En general, el parámetro más útil probablemente, aparte del perfil de hierro, es la ferritina. En la anemia por déficit de hierro, la ferritina siempre está baja. En cambio, en las anemias inflamatorias o de enfermedad crónica, la ferritina suele estar elevada, la mayor parte de las veces sobre 100. El hierro plasmático está disminuido en los dos casos. En el caso de la anemia por déficit de hierro está disminuido porque falta hierro y en este caso porque está secuestrado. La transferrina, que es la proteína que transporta el hierro, en el caso de la anemia por déficit de hierro está desocupada. Así que uno encuentra mucha transferrina libre y por lo tanto la saturación de transferrina es baja. En la anemia inflamatoria, por los cambios inflamatorios que ocurren, la transferrina suele disminuirse la síntesis y hay menos transferrina circulante. La saturación suele ser normal, pero la cantidad de transferrina es menor. Eso es lo que le llamamos nosotros el TIBC, el Total Iron Binding Capacity, capacidad total de transporte de hierro. En este caso está muy aumentado porque los transportes están todos vacíos. Y en este caso hay menos transportes y a pesar de que hay menos hierro, suelen estar más o menos ocupados, así que generalmente está baja. El volumen corpuscular medio en las anemias por déficit de hierro siempre es bajo, en estas otras suele ser normal. Y estos son algunos índices que la verdad es que en clínica se miden muy poco, como el receptor soluble de transferrina, el porcentaje de células hipocrómicas, la protoporfirina de zinc. Esto nosotros en clínica aquí no los tenemos y que no los ocupamos. La PCR sí. La PCR, la proteína C reactiva, que es un marcador inespecífico de inflamación, eh, está normal cuando hay solo déficit de hierro y suele estar elevada en los estados inflamatorios. Y la epsidina, que en clínica no la medimos, normalmente está baja en la anemia por déficit de hierro y está elevada en las anemias de causa inflamatoria. Algunas consideraciones, generalmente, dependiendo de la causa, las anemias tienden a ser lentas, normocítica, hipoproliferativa, de poca cuantía, y si se asocia con déficit de hierro pueden haber más síntomas. Y como les decía, en general si uno se topa con un paciente que uno ve que está con un cuadro inflamatorio y está con anemia, pero es una anemia severa, casi siempre tiene alguna otra cosa más. Estas son las cosas que pueden acentuar o agravar una anemia de causa inflamatoria, sangrado, que lleva al final al desarrollo de ferropenia, deficiencia de micronutrientes, B12, folato, vitamina D, que lleva a una eritropoyesis inefectiva por falta de precursores. Yo le explico a los pacientes esto de los micronutrientes en general, como le digo yo, si usted quiere hacer pan necesita levadura, necesita manteca, necesita agua, necesita harina. Si le falta cualquiera de esas cosas, no va a poder hacer tantos panes como quiere o le van a salir medio espefiados. Los micronutrientes, en el fondo, cuando alguno de esos falta, se produce una hematopoiesis que es inefectiva. La hemólisis, que bueno, la vamos a abordar en la clase de anemias hemolíticas, suele ser de causa autoinmune o a veces asociada a algunas neoplasias, típicamente síndromes linfoproliferativos. Lo que ocurre es que se acorta la vida media de los glóbulos rojos. La enfermedad renal disminuye la síntesis de EPO y termina produciendo eritropoyesis inefectiva y una proliferación disminuida. Algunas infecciones propiamente tal pueden afectar directamente la hematopoiesis, disminuyendo la absorción de hierro, como el Helicobacter pylori, y en algunos virus que pueden causar frenación de la médula, o el Plasmodium, que es el agente de la malaria que causa una hemólisis directa por invasión celular.
medicamentos. Aquí hay una lista enorme que pueden afectar la hematopoiesis en múltiples niveles. De estos probablemente los antiinflamatorios quizás sean los más importantes. No afectan directamente la hematopoiesis, sino que lo que producen es sangrado cuando se consumen en forma indiscriminada. Las hormonas, algunos hábitos dietéticos, como por ejemplo el veganismo. No es malo ser vegano, pero hay que saber comer. La obesidad tiende a aumentar los valores de epsidina, algunas neoplasias hematológicas, la edad, en el fondo, como les decía, de nuevo, paciente inflamado con anemia, que tiene anemia severa, generalmente tiene otra cosa más. Y ahí hay que ponerse a buscar cualquiera de estas que aparecen en la lista. La verdad es que anemia inflamatoria es más bien diagnóstico que tratamiento. No tiene terapia específica. Se han probado múltiples cosas y la verdad es que nadie ha demostrado que mejorar la anemia inflamatoria tenga consecuencias benéficas para los pacientes. En la práctica lo que hay que hacer es tratar la causa, como en casi todo. Corregir factores modificadores, sobre todo cuando hay cosas agregadas. Tratar las infecciones, el cáncer, los sangrados, los déficits de nutrientes, etcétera. Es casi lo único que uno puede hacer. Dependiendo de las condiciones clínicas que tenga el paciente, hay pacientes que pueden tolerar peor la anemia. Por ejemplo, pacientes con enfermedad coronaria en general tienden a hacer angina con más facilidad o congestión pulmonar cuando la hemoglobina baja de 8. Entonces, a ese paciente probablemente uno va a tener una tolerancia menor a la anemia y lo vamos a transfundir antes. Pero como les decía, es raro que esta cosa llegue a ser tan severa como para necesitar transfusión. Resumiendo, tratar la causa es lo más importante para poder manejar esta cosa. Buscar si hay alguna causa concomitante y la transfusión dejarlo para los casos graves que, como les decía, dependen de lo que el paciente tenga. Cuando hayan pasado algún tiempo ya en clínica, se van a dar cuenta que la tolerancia a la anemia es una cosa extraordinariamente variable, que depende mucho de un factor individual, depende mucho de la velocidad de instalación de la anemia y depende mucho de las patologías que el paciente tenga. Yo tengo pacientes ahí en el poli que llegan caminando con 4,5 de hemoglobina. Y yo le pregunto, ¿cómo está? No, sí, un poquito cansado, 4,5. Un hombre de 70 años que llega con 4,5 de hemoglobina y no tiene ni un síntoma. Como les decía, los pacientes coronarios toleran 8 de hemoglobina y empiezan con angina. Así que no hay un número mágico aquí. La indicación de transfusión depende de la clínica. Eh, Algunas cosas nuevas, se están probando antagonistas de la epsidina o los inhibidores de la prolina hidroxilasa, eh, pero hasta ahora no han tenido un impacto muy dramático. Esta es una anemia que uno se pilla todos los días, sobre todo en urgencia y en cuidado crítico. Eh, Todavía falta harto como para que esto entre a clínica, así que novedades al respecto no hay muchas. Eh, Esta revisión de GANS, de anemia de la inflamación, del New England Journal of Medicine, es muy buena, se los recomiendo si quieren revisarlo. Tiene la gracia de tener esos monitos que son muy bonitos y que a uno se le quedan harto en la cabeza. En la práctica, lo más importante es que a uno se le queden las cosas, da lo mismo de forma que use, pero estas del New England son buenas justamente porque son muy gráficas y muy esquemáticas. Si tienen que elegir una de estas de aquí, la de arriba se las recomiendo de todas maneras. Eh, Ese sería el primer tópico. No sé si quieren que hagamos las preguntas ahora o las dejamos todas para el final. ¿Alguien quiere preguntar algo? El chat dice que al final, doctor. Al final, ya. Perfecto. Bueno, espero que se haya entendido. Como les digo, hace rato que no hago clases de estas, así que como que de poquitito me voy a ir afirmando.
Bueno, el segundo tópico que me pidieron que abordara son las anemias macrocíticas. Anemias macrocíticas, como probablemente se imaginan, significa anemias con glóbulos rojos de tamaño mayor que lo normal. Macrocitosis se considera sobre 95 eh, centilitros de tamaño, que es la unidad que se ocupan para medir el tamaño de los glóbulos rojos. Bueno, conceptos generales, mecanismos fisiopatológicos, ejemplos de patología, estudio general de la macrocitosis y ejemplos de tratamiento. Definiciones, macrocitosis, aumento del tamaño de los glóbulos rojos, dependiendo del laboratorio. O sea, macrocitosis franca se considera sobre 100, pero sobre 95 eso ya es grande. Y bueno, anemia macrocítica se considera una anemia con macrocitosis. Es más o menos obvio, pero así es. Eh, los mecanismos que pueden producir anemia macrocítica son muchos. Desde defectos en la eritropoyesis, déficit de micronutrientes, insuficiencia medular, daño medular, pero al final el defecto común es la alteración en la síntesis del DNA o en los fosfolípidos de membrana. Primera cosa que me interesa que aprendan, si es que quieren llevarse bien conmigo, yo siempre le digo esto a los internos. Van a escuchar mucho el término anemia megaloblástica, que es una forma de anemia macrocítica. Y la mayor parte de los internos, becados y colegas tienden a homologar anemia megaloblástica con anemia macrocítica. No son iguales. Las megaloblásticas son un grupito específico que tienen alteraciones de la maduración. Y hay anemias macrocíticas con glóbulos rojos grandes que no tienen megaloblastosis. Entonces, si uno quiere ver megaloblastosis, tiene que mirar la médula. Entonces, uno no puede decir, tú ves un hemograma con glóbulos rojos grandes y tú dices, una anemia megaloblástica. No. Lo que yo veo en el hemograma es macrocitosis. Megaloblastosis significa que yo ya la estudié, encontré megaloblastos en la médula y casi siempre eso significa déficit de vitamina B12. Así que megaloblastosis no es sinónimo de macrocitosis. Las principales causas de la macrocitosis son anomalías en el metabolismo del DNA, lo que les hablaba recién, aumento de las células precursoras en la periferia. El volumen corpuscular medio, como el nombre lo dice, es un promedio. O sea, yo agarro todos los glóbulos rojos que la máquina es capaz de contar, sumo los tamaños y lo divido por el número de células como cualquier promedio. Entonces, si hay células más grandes, aunque no sean todas, eso me va a subir el promedio. En el caso de las anemias que cursan con reticulocitos aumentados, como por ejemplo las hemólisis, las hemorragias en la fase aguda, los reticulocitos son células inmaduras que son más grandes, entonces le suben el volumen. Entonces, una causa posible de macrocitosis es que haya un aumento en el número de reticulocitos circulantes. Defectos hereditarios o adquiridos de la célula madre hematopoyética, como las mielodisplasias, las anemias sideroblásticas, mielodisplasia. Ya les voy a hablar un poco de esto después. Anomalías en los lípidos, daño hepático crónico y el hipotiroidismo producen macrocitosis por síntesis anormal de fosfolípidos que causan que la membrana no sea igual y que las células sean más grandes. Y hay algunas como el alcohol que interfiere con el metabolismo del ácido fólico y algunas gamapatías monoclonales. Pero en el fondo, estos tres son los principales. Alteraciones en el metabolismo del DNA, aumento de los reticulocitos en periferia o defectos de la célula madre hematopoyética que hace que se produzcan células que no son normales. ¿Ya? Estamos hablando de causas de macrocitosis, glóbulos rojos grandes. Anomalía en el metabolismo del DNA. Bueno, los antirretrovirales, característicamente la AZT, que fue el primer antirretroviral que se usó para el manejo del VIH, produce macrocitosis. La hidroxurea, que es una quimioterapia que usamos nosotros, una quimioterapia oral de baja potencia, y se utiliza en tratamiento sobre todo de los mieloproliferativos crónicos. La capecitabina, que es un quimioterápico, que es un antagonista de la folato reductasa. No, perdón. Esta es una
actúa por la vía de las pirimidinas, pero afecta la síntesis del DNA, se ocupa para los cánceres de colon y para varios tipos de tumores sólidos y produce macrocitosis. En ese caso, yo no me voy a alarmar si yo a un paciente le doy hidroxuré y llega con macrocitosis. De hecho, yo lo ocupo como control para saber si el paciente se está tomando las tabletas o no. Porque si a un paciente le estoy dando hidroxurea y no tiene macrocitosis, yo sé que ese paciente no se la está tomando. Así de frecuente es con estas cosas. Reticulocitos. Los reticulocitos yo, cuando se los tengo que explicar a los pacientes, les digo que son como los panes medios crudos. Los reticulocitos se ven en estados en que la médula necesita producir más y al producir a mayor velocidad salen células inmaduras, típicamente anemias hemolíticas y después de una hemorragia aguda. Entonces le digo yo a la gente, cuando le quiero explicar una anemia hemolítica, le digo, bueno, es como si llega mucha gente a comprar a la panadería y se llevan todos los panes y yo lo empiezo a producir a toda velocidad. Entonces al producirlo y sacarlo rápido me salen panes medios crudos. Mientras más rápido produzco, más panes medios crudos salen. Y esos son los reticulocitos. Los reticulocitos, en el fondo, son glóbulos rojos que salieron un poco antes, que todavía tienen algo de aparato de síntesis proteica y que con la tinción del azul de toluidina se evidencian y se ve esta cosa que parece una red y de ahí su nombre. En el fondo, lo que evidencia la reticulocitosis es una producción medular acelerada, independiente de la causa. Cuando vemos reticulocitosis en las anemias hemolíticas, como les decía, posterior al trasplante halogénico, cuando yo le pongo, bueno, esto ya es manejo de especialidad, pero en el fondo el trasplante halogénico es como es bombardear la médula, eliminar la médula y instalar una médula nueva, y esa médula nueva tiene tiempo de prendimiento, como a los 10 días empiezan a salir las células y la médula empieza a trabajar con todo, ahí uno ve reticulocitosis. Si yo le pongo EPO a un paciente con falla renal crónica que nunca ha recibido EPO, empieza a producir mucho al principio y también tenemos reticulocitosis y lo que les decía al principio, la recuperación post-sangrado. Obviamente, si yo perdí medio litro de sangre o un litro de sangre, lo tengo que recuperar y eso significa que tengo que producir rápido. Y en los primeros días se ve reticulocitosis. Defectos adquiridos o congénitos de la célula madre hematopoyética, las mielodisplasias. La mielodisplasia es un concepto que para la mayor parte de los médicos es casi como el espiritismo. A nosotros nos sale a cada rato y la mayoría escucha mielodisplasia y hace como que no la escucha, en realidad. Pero para simplificar la mielodisplasia es, si uno quiere decirlo en palabras sencillas, la forma más frecuente de mielodisplasia es el envejecimiento de la médula que ocurre con la edad. Todos los órganos se echan a perder, la médula no es la excepción. Una buena parte de los pacientes mayores tienen mielodisplasia, que se caracteriza por citopenias, con aumento de la producción medular, con alteraciones clonales citogenéticas y con hematopoiesis defectuosa. En el fondo la médula produce mucho, pero produce pifiado, muchas células se pierden, se producen citopenias en la periferia y típicamente los glóbulos rojos son más grandes que lo normal. La leucemia de linfocitos grandes granulares es una cuestión más rara que gallina pendiente, así que esa ni siquiera intenten aprenderse ahora. Como les decía, macrocitosis también por alteración en la síntesis de los fosfolípidos de membrana, como ocurre en el daño hepático crónico y en el hipotiroidismo severo, no cualquier hipotiroidismo. Los pacientes con daño hepático crónico suelen tener un hemograma bien característico que uno ya con el tiempo lo aprende a reconocer, que se caracteriza por anemia leve o no anemia, pero con macrocitosis, trombocitopenia y un pichentón de leucopenia. Es como lo típico, hiperesplenismo. Pero este es un buen ejemplo de los casos de macrocitosis por alteraciones en la síntesis de membrana. Gamopatías monoclonales, probablemente multifactoriales, eso ahora no me interesa que se lo vea. Está bonito ese mielograma, eso es un mieloma. Así se ven, son como puros ojos, así como Mike Wazowski, así como que eran puros Mike Wazowski ahí mirando en la médula. Otras causas de macrocitosis, el alcohol, la aplasia medular. Eso es una guata con ascitis, creo, o alguien que comió mucho. Fármacos, hay hartos fármacos que pueden producir macrocitosis, como les decía, pero la mayoría uno los conoce. Si alguien está tomando leflunomida o
o micofenolato, o mercaptopurina, o hidroxiurea. Yo sé que va a pasar eso. Pero estos otros son más raros, ¿eh? El alopurinol, por ejemplo, la fenitoína, el lansoprazol, la famotidina, la nitrofurantoína, es poco frecuente que produzcan macrocitosis. No ocurre en todos los pacientes que lo toman. La metformina es un poco caprichosa, ¿eh? Hay pacientes que sí y pacientes que no. Mm. Pero no es que todos los pacientes que tomen esto vayan a tener alteraciones en el hemograma. Fenitoína se ocupa re poco ahora que hay anticonvulsivantes mejores, pero los pacientes que hacen macrocitosis con fenitoína son pocos. ¿Cómo nos enfrentamos a la macrocitosis? Como en todo en hematología, y esto se lo recomiendo cada vez que vayan a analizar un caso hematológico, revisen el historial de exámenes que el paciente tenga. Con los sistemas informáticos que hay ahora es súper fácil hacerlo, incluso el sistema uno le hace curvas si uno se lo pide. Y una buena parte de los colegas encuentran una citopenia y mandan la interconsulta al tiro, y a veces los pacientes llevan años con esa cosa y nadie se ha dado cuenta, y cuando uno mira las curvas se da cuenta que desde el 2015 que está la misma anemia con la misma macrocitosis. Es re importante revisar el historial diagnóstico. Edad, hay patologías que se asocian a cierta edad, o sea, la mielodisplasia, como les decía, es de los viejos. No es imposible ver en gente joven, pero son muy poco frecuentes. O sea, yo a los 30 años, si alguien aparece con anemia macrocítica a los 30 años, no voy a pensar primero en mielodisplasia, y viceversa. 80 años con anemia macrocítica, mielodisplasia primera causa. Medicamentos, tenerlos presentes. Uso de alcohol, dieta restrictiva, alteraciones gastrointestinales, sangrado previo, hemólisis. Aquí, para diferenciar, a ver, antes de meterme en eso, hay como dos grupos grandes de anemias macrocíticas, las que son regenerativas y las que son no regenerativas. Entonces, cuando vean una anemia macrocítica, si no tienen una causa evidente, lo primero que uno tiene que hacer es tomar la reticulocito, ¿no? Si te sale menos de 1%, eso va con las A regenerativas, déficit de B12, mielodisplasia, aplasia medular, fármaco, bla, bla, bla. Y si salen los reticulocitos aumentados, eso es o hemólisis o sangrado reciente. El BCM sirve para orientarse un poco porque sobre 110 es raro que sea otra causa que no sea déficit de vitamina B12. Las famosas anemias megaloblásticas. ¿Qué son los megaloblastos? Son células muy grandes y que tienen una marcada asincronía entre la maduración del núcleo y del citoplasma. Tienen núcleos muy inmaduros y citoplasmas muy maduros. Y eso, como les digo, eso uno lo ve en la médula. O sea, megaloblastosis solo se ve en la médula. Y eso es típico del déficit de vitamina B12. La B12 es un componente muy importante para la síntesis del DNA. Entonces los núcleos de esas células no maduran. Generalmente los BCM sobre 110 o 120 casi siempre son déficit de B12, casi siempre. Y el Froti, bueno, puede aportar algunos datos, principalmente buscando reticulocitos, buscando policromatofilia, buscando anomalías como características de la mielodisplasia, como la hipogranulación, la polisegmentación y otras cosas por el estilo. Las patologías hepáticas tienden a dar estas target cells y estas spur cells, que son como células en espuela. Y estas células grandotas así, macrovalocitos, son como típicos del déficit de vitamina B12. El pseudo-Pelger, estos núcleos como en audífono, son típicos de la mielodisplasia, y esta polisegmentación de los neutrófilos, miren cuántos tiene este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segmentos nucleares. Eso es típico de las anemias por déficit de B12 o folato, pero el déficit de folato en realidad en Chile casi no existe. No existe en realidad. El estudio sugerido: hemograma, reticulocitos, micronutrientes, B12, folato, cobre, zinc, panel de hemólisis. Bueno, esto lo van a entender cuando veamos anemias hemolíticas, pero el panel de hemólisis significa el test de Cook directo, bilirrubina y LDH, y aptoglobina cuando la tenemos. Estudios de función hepática y tiroides cuando lo amerite, y el Helicobacter pylori en deposiciones, que la verdad es que en anemias macrocíticas tiene menos importancia que en los déficits de hierro. Ya lo vamos a conversar también.
¿Cuándo derivar al hematólogo por macrocitosis? Eh, Aquí es donde siempre nos agarramos nosotros, nos enojamos con los colegas en los hospitales chicos de los CESFAM. Y con Pilcante ahí estamos enojados tomando café a la hora antes de pasar al poli. La verdad es que una buena parte de las anemias macrocíticas se pueden diagnosticar sin que participemos nosotros. Esto debiera ser manejo de internista. ¿Ah? Pero ¿cuándo derivar? Cuando no le encuentra la causa. Cuando hay evidencias de compromiso medular o cuando hay asociado a un síndrome consultivo, significa baja de peso, pérdida de apetito, sudoración nocturna, fiebre intermitente. Ejemplos clínicos. Vitamina B12. Aquí me voy a detener un minuto en un concepto que quiero que les quede, porque la verdad es que yo hasta ahora a ninguno de los alumnos o internos que le he preguntado me ha dado la respuesta correcta. ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia macrocítica? Casi todos me dicen déficit de vitamina B12. No, no es el déficit de vitamina B12. La población está envejeciendo, tenemos mucho adulto mayor y la macrocitosis que se ve en los adultos mayores es la mielodisplasia. Mientras más vive la gente, más mielodisplasia tiene. Como decía un colega, si todos viviéramos hasta los 200, todos tendríamos mielodisplasia tarde o temprano. Así que en globo, si yo agarro todas las macrocitosis, las anemias macrocíticas, ¿cuál es la causa más frecuente? Mielodisplasia, lejos. El déficit de vitamina B12 ni siquiera es la segunda, es como la tercera. Es más frecuente el daño hepático crónico que el déficit de vitamina B12. Bueno, yendo un poquitito al déficit de vitamina B12 directamente, eh, se necesita muy poca vitamina B12 en el cuerpo. Los depósitos no son más de 3 a 5 miligramos. El consumo diario requerido no pasa de los 2,4 microgramos. Viene principalmente de las carnes, alimentos de origen animal, involucra varios niveles del aparato digestivo. No es una vitamina liposoluble, así que no tiene mucho que ver con la absorción de las grasas, a diferencia de la vitamina D y la vitamina K. Alimentos ricos en B12, carnes rojas, hígado, huevos, productos lácteos. La verdad es que uno necesita poquísima vitamina B12. Este es otro mono del New England Journal of Medicine eh, que muestra un poquitito cómo es el trayecto de la vitamina B12 en el organismo. El factor clave para la absorción de la vitamina B12 es el factor intrínseco que se secreta en las células parietales del estómago. Sin factor intrínseco no hay absorción de vitamina B12. El ácido fólico funciona, es el compañero de la vitamina B12. Los depósitos son un poco mayores que los de vitamina B12 y viene principalmente de alimentos de origen vegetal. Se absorbe en el yeyuno eh, a un pH levemente ácido y hay mucha circulación enterohepática. Eso es que se absorbe, se excreta por la bilis, se vuelve a absorber, como pasa con varios fármacos. Los folatos vienen principalmente de las cosas verdes, leguminosas, guisantes, arroz, semillas. ¿Por qué les digo yo que el déficit de folato no existe en Chile? Es porque hace tiempo ya que la harina se fortifica con ácido fólico. Entonces todo el mundo come folato, quiera o no. Yo creo que nunca he visto una anemia por déficit de ácido fólico aquí en Chile. Están descritas para síndromes de malabsorción extremo, para desnutrición severa, como la que se ve en el África subsahariana, campos de concentración, cosas así. De hecho, creo que la única causa de anemia por déficit de folato que se menciona en Chile es una infestación por un parásito que es requete raro, que es el Trichuris trichuria, que le gusta el folato y se lo come. Pero en general déficit de folato casi no existe. ¿No? Esto es el metabolismo del folato que se tiene que transformar a su forma activa a través de una enzima que es la metilente tetrahidrofolato reductasa. El metabolismo del folato está bastante, bastante acoplado con la síntesis de ciertos aminoácidos como
la metionina, que se sintetiza a partir de la homocisteína. Estas cosas, la verdad es que para ustedes no tienen ninguna utilidad, excepto saber que cuando hay déficit de vitamina B12 o déficit de folato, se acumula la homocisteína en el plasma. Eso anótenlo porque en algún momento lo vamos a conversar cuando hablemos de trombofilia. Y de hecho el tratamiento de la hiperhomocisteinemia es darle ácido fólico. Como les decía, anemia megaloblástica es el tipo de anemia macrocítica resultante del defecto del déficit de micronutrientes con alteraciones en la síntesis del DNA y alteraciones celulares secundarias, que es lo que les mencionaba respecto a lo que se ve. Déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Aquí están los mecanismos, hay hartos, pero en general, aquí pónganme harta atención. La gran mayoría de los déficits de vitamina B12 son de causa autoinmune, que es la famosa anemia perniciosa. En la anemia perniciosa se produce un anticuerpo que ataca a la subunidad beta de la sodio-hidrógeno ATPasa de las células parietales. En la práctica, mata a las células parietales. Sin célula parietal no hay factor intrínseco. Sin factor intrínseco no hay absorción de vitamina B12. Y esa es la famosa anemia perniciosa. Se llama perniciosa porque al principio la gente se moría de esto y no había nada que hacerle. Hasta que se empezó a utilizar el célebre aceite de hígado de bacalao, que tiene unas cantidades enormes de vitamina B12 y aunque la absorción sea mínima, si yo le tiro 1 kilo de B12, algo se va a absorber. Pero en general, déficit de vitamina B12 se debe a mala absorción. Y por ende, no sirve dar vitamina B12 oral a alguien que no absorbe la vitamina B12 de los alimentos porque tampoco la va a absorber. Anemia perniciosa. Deficiencia congénita de factor intrínseco, nunca he visto una. Cirugía de bypass gástrico. Esto es re importante porque estas van en aumento. Cuando se hace un bypass gástrico y el alimento pasa menos tiempo en el estómago, obviamente hay menos tiempo para que la B12 se acople con el factor intrínseco. Los pacientes con bypass gástrico suelen hacer déficit de B12 y hay que estarlo suplementando cada cierto tiempo. Pasa lo mismo en los pacientes gastrectomizados. Alguien que supera el estómago por un cáncer gástrico y se le hace una gastrectomía total, tiene que recibir sí o sí suplementación con vitamina B12. Hipocloridria, fármacos. La vitamina B12 se absorbe en el ilion principalmente, así que puede haber déficit de absorción si hay una resección muy grande de ilion, como ocurre a veces en los síndromes de intestino corto. Consumo insuficiente es extraordinariamente raro de ver porque la cantidad que uno necesita es bajísima. Hay algunos defectos congénitos en el transporte de la B12, pero que son paquetes raros. O sea, la gran mayoría son anemia perniciosa, que es autoinmune, cirugía bariátrica, gastrectomía por cáncer. Esos son los tres principales. Con eso uno agarra más del 95% de los casos del déficit de B12. Polato, absorción disminuida, disfunción intestinal, la enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad celíaca. Eh, el alcoholismo puede producir déficit de folato cuando se combina con malnutrición. El alcohol altera el metabolismo del ácido fólico a varios niveles. Así que si yo aparte de eso, aparte de bueno para el copete, soy malo para comer, puedo terminar con déficit de ácido fólico, pero ni siquiera así he visto alguno en Chile. Poca ingesta de frutas y verduras, cocciones prolongadas, tampoco lo he visto, como les digo, el pan trae ácido fólico y es raro que alguien no coma pan. Aumento de los requerimientos, esto sí puede verse a veces, en las anemias hemolíticas sobre todo. Y aquí yo vuelvo a los pacientes cuando les damos tratamiento me preguntan, ¿y el ácido fólico para qué es? Ese no es para las embarazadas. Sí, es para las embarazadas, pero no solo para las embarazadas. Vuelvo al ejemplo de los panes. Le digo yo, ¿qué pasa si su panadería está produciendo a todo lo que da y a mí se me acaba la levadura? Ah, se frena, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy a tratar una anemia hemolítica,
Le doy tratamiento específico para la anemia hemolítica, pero mientras el organismo está produciendo muy rápido, tengo que asegurarme que no se le acabe el ácido fólico porque se lo está gastando muy rápido. Entonces, les doy ácido fólico. No porque les falte, sino porque no quiero que les falte. Embarazo, lactancia, algunas anormalidades, algunos trastornos neoplásicos asociados con alta proliferación celular, dermatitis exfoliativa de alta tasa. La hemodiálisis produce déficit de folato. Ya se van a fijar que casi todos los pacientes renales crónicos en diálisis están recibiendo ácido fólico. Y bueno, hay fármacos que afectan directamente el metabolismo del ácido fólico, así que yo ahí no lo espero. O sea, si a alguien le doy metotrexato o dosis grande, yo sé que le va a faltar ácido fólico tarde o temprano. El metotrexato es un inhibidor de la folato reductasa, que transforma el ácido fólico en su forma activa. Haciendo un paralelo aquí con lo que les dije recién, 3 causas importantes. En el caso del folato, las 3 causas más importantes son consumo acelerado, como por ejemplo anemia hemolítica, disfunciones intestinales, diarreas crónicas, enfermedad de Crohn, etc. Y el consumo dietario insuficiente, que es bastante infrecuente, pero cuando se combina con alcohol puede ser algo más fácil de encontrar. Población general, la anemia megaloblástica, 1,4%, déficit de vitamina B12 versus 0,06% del folato. Un poco mayor en ancianos, 3,1% de pacientes hospitalizados tienen bajos niveles de B12 versus 0,16% del folato. Y como ya les adelanté, la deficiencia de folato ha disminuido con el desarrollo de las medidas de suplementación, no así la B12. ¿Por qué? Porque la principal causa de déficit de B12 no es la falta de consumo, sino la falla en la absorción. Así que si la causa es falla de absorción, da lo mismo si yo la suplemento o no. Si no absorbe lo de la comida, tampoco absorbe el resto. Manifestaciones clínicas. Un par de veces me ha tocado estar con alumnos o internos cuando vamos a ver una interconsulta por una anemia macrocítica y yo miro al paciente y digo, déficit de B12, así antes de mirar ninguna cosa. Pero la verdad es que es un cuadro bastante característico. Déficit de vitamina B12 da ictericia con hiperbili a predominio indirecto, en este caso por eritropoyesis inefectiva. Hay mucha muerte celular en la médula. Se asocia con hipotiroidismo y con vitiligo. Los pacientes muchas veces tienen vitiligo cuando uno los examina. Tienen la famosa lengua depapilada, una lengua que es absolutamente lisa, y suelen tener neuropatías sensitivas que se manifiestan principalmente por alteración de la propiocepción y la sensibilidad vibratoria. Bueno, como todas las anemias, cansancio, somnolencia, desconcentración, irritabilidad, bla, bla, bla. Eso es para anemia en general. Glossitis, lengua de papilá, úlceras orales, síntomas relacionados con la enfermedad propiamente tal. Neuropatía periférica, que esto es característico del déficit de B12. Déficit de B12 es bien, ¿cómo se dice? Bien tincado. Se me olvidó cómo era la palabra. Caprichoso. Porque, en teoría, se supone que, o lo que dicen los libros, es que siempre que hay déficit de B12 se debiera afectar la hematopoiesis y la transmisión nerviosa, pero hay casos en que hemos visto neuropatías graves con déficit de B12 sin anemia, anemias severas sin nada de neuropatía, o lo más común es que sea una anemia moderada a severa con algo de neuropatía. Pero es bastante impredecible y yo hasta ahora no encontré una explicación de por qué en algunos pacientes se produce una cosa y en otros no. Pero la neuropatía periférica es típicamente desmielinizante, simétrica, altera la sensibilidad vibratoria y propioceptiva, primero que nada. Y el caso extremo de esto es la degeneración combinada subaguda de los cordones laterales, que puede ser neurológicamente bastante catastrófica. Está descrita en pacientes mayores una pseudodemencia por déficit de B12, que es la famosa locura megaloblástica, que se mejora, una de las pocas demencias que se mejora tratándola con B12. Laboratorio en general, las megaloblastosis suelen ser anemias macrocíticas con LDH muy elevada.
O sea, aquí tenemos generalmente 1500, 2000, 2500, como les decía, porque los glóbulos rojos se mueren mucho dentro de la médula antes de salir. Por eso también la hiperbili, eh, la ferritina aumenta porque no se ocupa. Los niveles de B12 son poco específicos, pero generalmente uno lo encuentra disminuido. Si sospecha, es un test rápido que sale en el día, así que la mayor parte de las veces eh, uno puede solicitarla y la tiene en un rato. Si te sale baja, es. Si sale normal, no siempre es, pero la especificidad es más alta que la sensibilidad. La homocisteína, la verdad es que no está disponible así como rápido, poco lo ocupamos, se puede hacer, pero lo procesan una vez a la semana, así que en general la demora la hace poco útil. Niveles de B12 bajo 400 es indicativo de eficiencia, menos de 200 es específico. Niveles de folato bajo 4 o bajo 2 es específico. Los valores de la homocisteína ni se los voy a mencionar porque esta cosa no lo ocupamos. Folato eritrocitario, test de Chilling, estas cosas ya no se hacen. Y el estudio medular, que es bien bonito, como les decía, cuando uno ve una megaloblastosis, pocas veces se olvida, unas tremendas células así, unos glóbulos rojos que son casi del porte de los precursores leucocitarios. Generalmente no lo hacemos, a menos que uno tenga la duda de qué se trata. Que tenemos bien a mano el nivel de B12, se pueden pedir anticuerpos contra célula parietal. Rara vez es necesario ir al estudio medular para confirmar el diagnóstico. Antes, cuando el nivel de B12 no estaba muy disponible, claro, era más rápido que el hematólogo le tomara una muestra de médula y fuera a mirar si había megaloblastosis que pedir un nivel de vitamina B12 que tenía que ir a Santiago y que se demoraba como un mes. Ahora lo tenemos en el día. Así que rara vez recurrimos al estudio medular. No olvidar realizar los estudios específicos de las causas probables de déficit de B12 o folato. El tratamiento principal es la reposición de ácido fólico o de vitamina B12. La vitamina B12 es la única vitamina del complejo B que se almacena, así que en teoría es posible hacer toxicidad por B12, sí es posible, pero yo, por lo que he visto, el umbral es bastante alto porque los viejitos le tienen una fe increíble a la neurobionte, se ponen la neurobionta todos los inviernos, una por semana, y nunca he visto a alguien intoxicarse, pero en teoría es posible. Cuando es urgente reponer B12 y folato, cuando hay compromiso neurológico en las embarazadas, niños y adolescentes. Eh, Usamos cianocobalamina generalmente. La presentación que hay en los hospitales es la de 100 microgramos y esa es poca cosa, así que generalmente partimos ocupando una dosis diaria por una semana. Después nos pasamos a una dosis semanal y después una dosis mensual. Las famosas neurobiontas traen como 10.000 microgramos de un viaje, así que uno puede ocupar una dosis por semana como dosis de carga y después pasarse directo a una dosis trimestral. Eh, el tiempo de tratamiento es variable, pero en general, como la cantidad que se necesita es tan poca, la respuesta suele ser muy rápida. A veces basta colocar una dosis de vitamina B12 y a los 5 a 7 días se prende la hematopoiesis a todo lo que da y se llena de reticulocitos la sangre. eh, una cosa bastante impresionante de ver cuando uno la ha visto ocurrir. Así como 50% de reticulocitos al día 7. Ahí también hay que asegurarse de que no falte ácido fólico. Uno les da ácido fólico a los déficits de B12 no porque les falte ácido fólico, sino que cuando se reactiva la producción, se comen todo el ácido fólico que hay y se puede parar la hematopoiesis si no hay suficiente folato. Así que hay que darles en paralelo, al menos por las primeras semanas. Como les decía, con la dosis de 100 microgramos al día, uno parte, o sea, con de 100 microgramos partimos usando diaria, luego cada 15 días, luego dosis mensual de por vida. Los pacientes que tienen atrofia gástrica y no absorben B12 no lo van a hacer nunca, así que el tratamiento es de por vida. Eh, la suplementación de ácido fólico lo hacemos al principio, nuevamente el primer mes, después lo suspendemos. Las reacciones adversas son excepcionales.
El déficit de folato eh, lo usamos en las anemias hemolíticas, en la suplementación, pacientes que están recibiendo quimioterapias con metotrexato, pero como les decía, esta cuestión es tan rara que en general uno el folato lo ocupa como suplemento para evitar el déficit más que para tratar el déficit. Los veganos, si no saben comer, a veces pueden terminar con tremendos descalabros. A mí me tocó un par de casos. Eh, sí, bueno, los desórdenes alimentarios son un capítulo aparte, pero me acuerdo un caso memorable a propósito de cirugía bariátrica. Me tocó verlo en la beca, una paciente que se operó de cirugía bariátrica, se fue para la casa y nunca más volvió a control. Y se fue comiendo una sopa de agua con perejil. Y llegó a los 6 meses comiendo la misma sopa de agua con perejil, había bajado como 60 kilos. Y llegó con una pelagra, un déficit de, no me acuerdo de qué vitamina era de la biotina, parece. Pero llegó con la piel arrugada, una cuestión que no se ve así como desde la época de los incas. Eh, el déficit de folato, como les decía, es raro, así que lo ocupamos como precaución más que como tratamiento. Y como les decía, la harina tiene folato en todos lados aquí en Chile, así que es raro que a alguien le falte. La respuesta a la terapia, como les decía, el déficit de B12 es el caso más espectacular de reactivación de la producción que uno puede ver. En días aumentan los reticulocitos y generalmente en 3 o 4 semanas uno tiene una recuperación completa de la hematopoiesis. Cuando existen manifestaciones neurológicas, son bastante más lentas y no siempre se recuperan del todo. La neuropatía periférica, las alteraciones cognitivas, o el peor de todos los casos, que es el déficit combinado subagudo, la degeneración combinada subaguda de la médula espinal. Falta de respuesta no la vemos casi nunca, excepto cuando alguien tiene problemas de absorción y tratan de darle vitamina B12 oral, esos casos no mejoran nunca. Si persiste macrocitosis, hay que buscarle causas adicionales. Bibliografía recomendada. Este artículo de Green del blog es bastante bueno. Eh, y el UpToDate siempre trae cosas nuevas. Esta otra es un poco más antigua pero la verdad es que el déficit de vitamina B12 no ha cambiado mucho. Eh, este artículo del New England Journal of Medicine igual también tiene muchos esquemas y muchos dibujos que son bastante bonitos y fáciles de entender. Preguntas. Se abre la sesión de preguntas. Hola doctor, yo tengo una consulta. Dígame. Eh, Había visto que en los hemogramas hay un parámetro que es el RW. ¿Cómo se vería alterado este RW en estas anemias que se presentaron? El RDW lo que te marca el RDW es un tamaño desparejo. Es una curva de distribución de los tamaños. Entonces, en las anemias en que hay glóbulos de un tamaño muy dispar te dan un RDW más aumentado. Eso pasa harto en las macrocíticas. Las microcíticas tienden a ser los glóbulos rojos casi todos del mismo tamaño. Las anemias hemolíticas, en general, tampoco es mucha la variación, pero el RDW se altera mucho en las anemias megaloblásticas, principalmente porque hay tamaños muy disparejos. Cuando tú transfundes a alguien igual, y esos ejercicios si quieren pueden hacerlo, obviamente si ese paciente tiene, no sé, pues, una anemia por déficit de hierro, glóbulo rojo muy chiquitito, yo llego y le meto, no sé, 3 o 4 unidades de glóbulos rojos que son más grandes, el promedio, el BCM va a subir y el RDW va a aumentar, porque en el fondo tengo células de tamaño dispar y el índice de distribución también aumenta. No es un parámetro muy relevante en realidad, o sea, la verdad es que, para ser sincero, yo ni lo miro nunca, pero eso es lo que significa. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas?
Sí, doctor, yo tengo una consulta. En general, por ejemplo, una anemia inflamatoria en un proceso como una sepsis o ya por un SIRS en general, por ejemplo, en la sepsis donde yo puedo hacer algo, un tratamiento pronto en ese caso, pero también el paciente requiere una transfusión por alguna razón o hubieran dos emergencias. ¿Qué trato de solucionar primero en ese caso? ¿O cuál es lo primero, lo primordial, lo que prima? O sea, mira, a ver, eh, ahí nos vamos a salir un poco del espectro, pero está demostrado que en el paciente crítico, el umbral para transfundir lo que hace la diferencia en el pronóstico es una hemoglobina de 7. Si tu paciente tiene más de 7 de hemoglobina, rara vez requiere una transfusión urgente. ¿Ya? Ese es un estudio clásico del año 99 en que se randomizaron pacientes críticos no coronarios a la estrategia conservadora, que era hemoglobina mayor a 7, versus la estrategia tradicional que se usaba antes, que era hemoglobina de 10, hematocrito de 30, y se vio que no había diferencia en la mortalidad, excepto en los pacientes coronarios. Así que en la práctica, uno no los transfunde a los pacientes graves a menos que tengan menos de 7 de hemoglobina, excepto que tengan algunas otras condiciones como enfermedad coronaria. ¿Ya? Si se trata de una sepsis, lo primero es tratar la sepsis. La anemia casi siempre puede esperar, como te digo, a menos que el paciente tenga falla cardíaca o enfermedad coronaria, que ahí toleran menos la anemia. Y bueno, en los casos en que los pacientes llegan sangrando en forma aguda, que si no están con anemia severa ahora, en un rato más así lo va a estar, ahí uno se adelanta y los transfunde igual. Pero si es una sepsis, la sepsis primero. Casi siempre la anemia puede esperar, casi siempre. Vale, doctor, gracias. Doctor, Dígame. quedé con una consulta del tratamiento de la anemia macrocítica con lo que tenía que ver con el déficit de la B12. Entonces, al final, por temas de su origen más común, que es la mala absorción, se recomienda hacer vía inyección de vitamina B12 Sí, y después siempre, siempre. sí. Y en No, tratamiento oral de B12 no existe, solo inyección. o sea, existe la B12 oral, pero como te digo, si el problema es absorción, no sacas nada con darle vitamina B12 oral, tendrías que darle una carga muy grande para que algo se absorba. Lo que les mencioné del bacalao, del hígado de bacalao, fue el primer remedio que hubo para la anemia perniciosa porque no había otra cosa y que en el fondo uno le daba una carga enorme y por la cantidad que yo le daba se absorbía un pichintún y como era tan poco lo que se necesitaba, los pacientes se mejoraban. Pero no, o sea, si no se absorbe por vía oral hay que usarlo para enteral. Eso significa intramuscular. ¿Ya? Y hay más de una alternativa, pero casi siempre en las primeras semanas, los primeros días tiene que ser dosis bien seguidas. Eh, le dejamos ácido fólico durante el primer mes, porque cuando, como te decía, cuando se reactiva la hematopoiesis y la médula empieza a producir a toda velocidad, se empieza a comer rápidamente el folato y si no tiene suficiente folato, se te va a parar la producción, como el ejemplo de la panadería, que si se te acaba la levadura, se para la fabricación de panes. Así que no, parenteral y los primeros días más frecuentes y después nos vamos espaciando y siempre con ácido fólico el primer mes. Ya. Gracias, doctor. Yo creo que más de alguna vez les va a tocar ver un caso de anemia perniciosa y en general no se olvidan, ¿eh? Porque son bastante característicos. Ese paciente anémico medio amarillento, con un poco de vitiligo, viejito y que llega caminando con una hemoglobina de 4 y uno dice, ¿cómo diablo este viejito llega con así como aguanta? Se produce muy despacio, así que en general da tiempo de adaptarse. Eh, y si uno les mide habitualmente los parámetros de hemálisis, va a encontrar bilirrubina de 3 o de 4 a predominio indirecto, LDH de 1500 o 2000, homocisteína que no medimos, pero también se puede medir. Y cuando uno va a ver el froti, encuentra estas tremendas células, los neutrófilos hipersegmentados, que son característicos del déficit de B12. eh, y cuando le mides vitamina B12, tienen nada. Es como el caso característico. Y si les toca un caso de eso, les sugiero que le revisen todo. Búsquenle vitiligo, mírenle la lengua, consíganse un diapasón y háganle las pruebas vibratorias, porque casi siempre tienen algo de neuropatía, aunque sea leve. Una vez que han visto uno de esos, no se olvida.
¿Más preguntitas? Creo que todavía nos queda tiempo, si es que, bueno, por calendario iban a hacer estas dos clases hoy día nomás, pero la verdad es que las terminamos más o menos rápido. Eh, si les interesa, podría, tengo otra clase aquí que podríamos mirar que no es muy larga, que es sobre hemograma. Enseñarles un poco qué cosas ponerle atención en el hemograma. Si aquí quieren la hacemos ahora o si no la dejamos para más adelante, si es que tienen ganas de terminar temprano. Les dejo la decisión. ¿Sí? ¿Apoyo? ¿Sí? Bueno, ya. Parece que les gusta la idea ya. Vamos a revisarlo entonces. Bueno, en hematología el hemograma es casi nuestro examen físico completo. ¿Ya? Eh, yo siempre digo en tono de broma que como por ahí por el 2014, me acuerdo que me quebraron el vidrio del auto y me robaron la mochila donde tenía el fonendoscopio. Y, y la verdad es que no lo he vuelto a comprar, porque en general no lo necesito. Eh, en la UCI los pacientes tienen cada uno su fonendoscopio ahí en el módulo y en el policlínico es muy raro que ocupe fonendoscopio, así que cuando necesito se lo voy a pedir al TENS, eh, pero no he vuelto a comprar un fonendoscopio. Nuestro examen físico es el hemograma y a veces el examen ganglionar, las visceromegalias y de repente un poco mirar las conjuntivas y otras cosas así, pero el hemograma es nuestra herramienta básica. Paciente que llega al poli de hematología sin hemograma generalmente es consulta perdida. Conceptos básicos, herramientas básicas para interpretación del hemograma, los requisitos de la clase, histología de la sangre, fisiología, bueno, eso ustedes ya lo han visto antes. El hemograma ha ido variando en el tiempo la forma en que se hace desde una forma artesanal y absolutamente manual en los años 70 en que la sangre se metía en una especie de celdillas y uno contaba el número de células dependiendo de cuántas celdillas se llenaban con una gota de sangre, hasta las máquinas actuales que hacen conteo por citometría de flujo. Pero en el fondo el hemograma nos da un parámetro de qué es lo que hay en la sangre, casi todo. Eh, Eritrocitos, plaquetas, glóbulos blancos, y bueno, de vez en cuando aparecen algunas células poco habituales, eh, reticulocitos y algunas otras que uno los puede ver en el frotis. En la práctica el hemograma tiene dos partes y uno no siempre, a menos que uno lo especifique, no siempre se hacen las dos. No todos los hemogramas llevan frotis. El frotis significa que el tecnólogo tiene que tomar una gota, extenderla en un portaobjetos, teñirla y después mirarle el microscopio. Eso no lo hacen a menos que uno lo pida. Y bueno, de repente las máquinas dan algunas alertas y a esos hemogramas también se les hace frotis, pero lo habitual es que la mayor parte de los hemogramas lleven solo la lectura automática. ¿Ya? Aquí están los valores normales. La hemoglobina es un poco diferente en hombres y mujeres, son un poco más altas en los hombres. Lo mismo los valores de hematocrito. El volumen corpuscular medio normal es entre 80 y 100. La concentración de hemoglobina corpuscular media generalmente entre 30 y 35. Los reticulocitos normales entre 0,5 y 2. Plaquetas entre 150 y 450. Glóbulos blancos entre 4.000 y 10.000. La fórmula diferencial o fórmula de Schilling suele haber predominio de los segmentados, que son en el fondo los neutrófilos maduros, los linfocitos, un poco menos, monocitos, generalmente menos de 10%, basiliformes juveniles, mielocitos, que son los glóbulos blancos inmaduros, suelen ser un menos del 5% en condiciones normales. Eh, Basófilos, menos de 1%, y los eosinófilos rara vez pasan del 4 a 5%. La VHS es un componente clásico del hemograma, que la verdad es que es una cuestión súper primitiva.
Lo que se hace en la VHS es que se agarra un tubo capilar de 1 ml, se deja una gota de sangre y se deja 1 ml de sangre adentro y se ve cuánto de eso sedimenta en una hora. Y eso es la famosa velocidad horaria de sedimentación. Es bastante inespecífico y aumenta en muchas condiciones, pero a veces puede ser útil sobre todo para dar algunas alertas. ¿Para qué sirven los hemogramas? Estudiar anemias, enfermedades sistémicas, infecciones, trombocitopenias, mieloproliferativos, leucemias agudas, estudio de diátesis hemorrágicas. Los reticulocitos, como les decía delante, son estos panes medios crudos que generalmente están en un porcentaje. Cuando hay anemia, es esperable que hayan reticulocitos y dependiendo del tipo de anemia van a haber más o menos reticulocitos. Se utiliza una tinción especial para su identificación, que es el azul de toluidina, y que da información sobre la velocidad a la que está produciendo la médula glóbulos rojos. Si yo tengo, hay un índice que no sé si lo menciono, sí, el índice de producción reticulocitaria. Cuando yo tengo cierto grado de anemia, es esperable que yo produzca cierta cantidad de reticulocitos. Entonces, el índice se calcula con el recuento absoluto de reticulocitos multiplicado por el hematocrito partido por 40. Y el índice, en el fondo, me adecua el hematocrito a los reticulocitos. Si yo tengo 7 de hemoglobina y mi médula está respondiendo bien, yo debiera tener 7-8% de reticulocitos. ¿No? Pero en la mayoría de los casos, déficit de hierro y otras en que la médula no se comporta normalmente, el índice de reticulocitos es anormalmente bajo. Y esto sirve para separar las famosas anemias regenerativas de las no regenerativas. Es la principal utilidad de los reticulocitos. El frotis es un extendido que, como les decía, se hace en un portaobjetos, se tiñe durante 25 minutos, creo que es, y después se observa. El tecnólogo o el hematólogo cuentan las células por separado, informan las alteraciones morfológicas y si aparece algún elemento extraño. Estos, por ejemplo, son glóbulos rojos segmentados, son segmentados normales, tienen hasta 5 segmentos nucleares. Aquí hay glóbulos rojos, plaquetas. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, la mayor parte de los glóbulos rojos aquí son de tamaño normal. Uno ya cuando ha mirado una cantidad sabe más o menos cómo tiene que ser en relación a un glóbulo blanco. Estos son de tamaño normal. Pero lo que tiene sí que no todos son de la misma forma. También hay algunas variaciones en el tamaño. Hay algunos ovalocitos entre medio. eh, hay algo de hipocromía. Hay algunos glóbulos rojos más chicos. En el fondo aquí hay anisocitosis. No son todas las células del mismo porte. Linfocito neutrófilo. Los glóbulos rojos normales son como la mitad del tamaño de un linfocito. De un linfocito normal, pues también pueden aparecer linfocitos anormales. Eosinófilo, característicamente la coloración rojiza. Un basiliforme, que es un neutrófilo más joven, y que estos aumentan en los estados de inflamación y sobre todo en las infecciones. Cuando es como en la guerra, pues si uno necesita combatir, empieza a sacar soldados que están menos preparados, más jóvenes. Estos son como los soldados recién salidos del servicio militar, ¿no? Este es un monocito y este es un basófilo. Los basófilos son bastante infrecuentes de ver, constituyen menos del 1% de la célula. Ahí hay una plaqueta. Lo mismo, monocitos, plaquetas. Alteraciones de la serie roja. Existe la anemia y existe la poliglobulia. Si a mí me faltan glóbulos rojos, me falta hemoglobina, tengo anemia, y si me sobra, tengo poliglobulia. En algún momento vamos a conversar de esta cosa porque existe y es un problema no infrecuente en la práctica clínica. Alteraciones de la serie blanca, leucocitosis, valores sobre lo normal de los leucocitos, leucopenia, bajo lo normal, neutropenia, que es un valor de neutrófilos bajo lo normal, o neutrofilia cuando hay un valor de neutrófilos propiamente tal más alto que lo normal, linfocitosis, linfopenia, monocitosis, basofilia, eosinofilia,
y en las plaquetas trombocitopenia o trombocitosis. De anemia hablamos hemoglobina menos de 12 en una mujer, menos de 13 en un hombre, y bueno, causas miles. De todas las causas de anemia, la más frecuente lejos es la ferropenia, que es como 3/4 de todas las anemias. Y el resto se divide entre las misceláneas. Una cosa que suele pasarle mucho a los colegas cuando salen de la universidad, se van a trabajar, es que se les olvida que existen otras causas de anemia aparte del hierro y que le tiran hierro a cualquier anemia que llega. A los hipotiroidismos, a los daños hepáticos crónicos, a las mielodisplasias, a los déficits de B12, todos le tiran hierro. Todos son por déficit de fierro. Eh, Espero que se les quede grabado ese mensaje porque si bien es la más frecuente, no es la única causa. Y déficit de hierro siempre es microcitosis. Si no es microcitosis, no es déficit de hierro casi nunca. Así que si no es microcítica, no le dejen hierro. Poliglobulia, hemoglobina mayor de 16 o 17, policitemia vera, hipoxias crónicas como el SAOS, tabaquismo, trabajadores de altitud, EPOC, cardiopatías congénitas con shunt derecha e izquierda, tumores productores de EPOC, clásicamente los tumores, los carcinomas renales, síndrome de Poem, estenosis arterial renales, son causas más raras. También lo vamos a ver esto cuando hablemos de neoplasias mieloproliferativas crónicas. Causas de leucocitosis, inflamatorias, infecciosas, neoplásicas, fármacos. Leucopenia, infecciosas, fármacos, patologías medulares, leucemias agudas. Aquí una cosa que me quiero detener. No sé si se acuerdan un poco de la parte de fisiopatología, pero los glóbulos blancos alrededor de los leucocitos en general, alrededor de un 25%, están pegados a la pared de los vasos sanguíneos, los que le llamamos marginados. ¿Ya? Esos siempre están ahí. Cuando yo a alguien le doy un bolo de corticoides o le empiezo a dar corticoides, casi siempre se produce una leucocitosis, que son puros glóbulos blancos maduros. No hay desviación a izquierda porque no hay formas inmaduras, solo maduros. ¿No? El paciente tiene, no sé, 15.000, 20.000 blancos y de esos son 80, 85% neutrófilos. Lo que ocurre ahí es demarginación. No aumenta el número de glóbulos blancos totales, lo que ocurre es que se sueltan los que están pegados a los vasos sanguíneos, que como les decía, es como el 25% del pool total. Pasa lo mismo con el tabaco. Los grandes fumadores suelen tener leucocitosis y es muy frecuente que nosotros nos manden pacientes de psiquiatría, por ejemplo, que la mayoría de ellos fuma como carretoneros, porque tienen leucocitosis y al final llegamos a la conclusión que casi siempre es el tabaco. Pero esos son dos casos interesantes porque lo que hay ahí es redistribución. No aumento en la producción, no hay aumento en la cantidad, solo hay redistribución. La acidosis severa también puede producir eso mismo. Cetoacidosis diabética, shock y otras condiciones que cursan con acidosis severa también hacen que los glóbulos rojos se despeguen de los vasos sanguíneos, los glóbulos blancos, y aumentan los recuentos, pero sin aumentar la producción. Y como les decía, son puros neutrófilos maduros. No hay formas inmaduras, que es lo que define la desviación a izquierda. Y a todo esto, no sé si se han preguntado por qué se llama desviación a izquierda. Lo que pasa es que en las fórmulas antiguas, las células maduras iban en el lado derecho y tac, 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 hasta llegar a los blastos. Entonces, cuando tenía desviación a izquierda, tenía células más en los casilleros que iban más hacia la izquierda, en realidad. Es un nombre que quedó pegado después. Pero en el fondo lo que hay es aumento de las formas inmaduras. Eosinofilia. Eosinofilia es una de las cosas más desafiantes de ver en hematología, porque tiene causas sistémicas y causas hematológicas, vasculitis, sarcoidosis, lupus, fármacos, causas infecciosas como parásitos, típicamente tuberculosis, alergias, síndromes hipereosinofílicos, leucemias eosinofílicas, neoplasias mieloproliferativas crónicas. Hay un montón de causas, pero en el fondo, como en casi todo aquí, hay que empezar descartando las más frecuentes y lejos las causas más frecuentes son las alergias. Yo que soy renítico desde chico, siempre tengo recuentos de eosinófilos entre 1500 y 2000 y
con un 10 a 15% de eosinófilos del total de glóbulos blancos. Eso no es nada de raro de ver y es la causa más frecuente lejos de eosinofilia. Neutropenia, la causa más frecuente de neutropenia es la quimioterapia citotóxica que la usamos nosotros para tratar leucemias, por ejemplo. Pero se puede ver asociado a infecciones, sobre todo las sepsis por gram negativos tienden a producir neutropenia más que leucocitosis. Hay fármacos que producen neutropenia característicamente, patologías medulares, y existen unas pocas neutropenias congénitas que son bastante extrañas y que típicamente se ven desde chicos. Monocitosis, típicamente en algunos cuadros infecciosos. La mononucleosis se llama porque aumentan los mononucleares, de que en la mononucleosis uno típicamente encuentra linfocitos y monocitos aumentados. Hay varias causas. Neutrofilia, segmentado, estrés, infecciones, tabaco, fármaco. Eso se me había olvidado, las descargas de catecolaminas que se ven asociadas a estrés físico grave, como quemaduras, como politraumatismo, etcétera, también suelen producir unas leucocitosis bastante llamativas y que también son por demarginación. Si yo a alguien le saco el vaso porque chocó en auto y se le reventó el vaso, también esos pacientes suelen tener recuentos más altos porque el vaso generalmente destruye una buena parte de las células viejas y si no está el vaso, esas células quedan dando vueltas más tiempo. Linfocitosis se puede ver en muchas causas, típicamente virales, hipersensibilidad, autoinmunidad, linfocitosis B monoclonal. Lo más frecuente lejos son las infecciones virales. En esos casos además suelen aparecer linfocitos atípicos, como el citomegalovirus o el virus de Epstein-Barr. Linfocitopenia también se ven en infecciones virales con frecuencia, en algunas infecciones bacterianas. El uso de corticoides produce típicamente linfopenia. Los corticoides usados a dosis farmacológicas son linfocitotóxicos. De hecho, nosotros lo usamos mucho para tratar algunas patologías que cursan con células neoplásicas de estirpe linfoide, como las leucemias linfoblásticas y los linfomas. Si ven algún paciente que esté en tratamiento con corticoides, fíjense en la distribución. Generalmente tienen menos de 1000 linfocitos. El VIH produce linfocitopenia, bien típica. La TBC, la fiebre tifoidea. Fármacos, enfermedades autoinmunes, déficit de zinc, malnutrición, aquí otras más raras. La gran mayoría son virales o farmacológicas. Vasofilia es requete contra rara de ver y se ve principalmente en las crisis blásticas de las leucemias mieloides crónicas y en algunas enfermedades mieloproliferativas. Es muy raro que uno encuentre vasofilia en otras circunstancias. Alteraciones de las plaquetas, trombocitosis. Lo más frecuente es que sean reactivas. Por ejemplo, la ferropenia. Cuando hay déficit de hierro casi siempre se produce trombocitosis porque en el déficit de hierro, como en todas las anemias, la respuesta normal es aumento de la producción de EPO. Y la EPO tiene un poco de actividad cruzada con los receptores de trombopoyetina. Entonces, aumenta los niveles de EPO y eso estimula cruzadamente la producción de plaquetas. En la mayoría de las anemias están afectadas casi todas las líneas celulares, pero en el déficit de hierro no, este afecta solo a los glóbulos rojos. Entonces, aquí uno suele tener anemia microcítica con trombocitosis casi siempre. Cuando se forman abscesos, típicamente se produce trombocitosis después de una hemorragia. Uno saca todo lo que tiene. Yo recuerdo haber visto un caso de una niña con una inercia uterina postparto que casi se desangra, perdió como 2 litros y después de la hemorragia tenía 1.500.000 plaquetas, sacó todo lo que tenía y eso desaparece en un rato. Y bueno, las neoplasias mieloproliferativas crónicas, trombocitemia esencial, policitemia vera, que son enfermedades propiamente de la médula. Trombocitopenia. Esto, bueno, cuando hablemos de trombocitopenia lo vamos a reforzar, pero la pseudotrombocitopenia es una cosa que hay que tenerla muy presente. Los tubos lila en que se hace el hemograma tienen un anticoagulante que es el EDTA, el ácido etilendiamino tetraacético.
que es el mejor anticoagulante que hay para mantener la forma de las células, si uno quiere hacer frotis. Pero hay un porcentaje de pacientes que tienen una aglutinina que reacciona con el EDTA y hace que las plaquetas se pegoteen. Entonces, esa aglutinación baja los recuentos de plaquetas porque las plaquetas aglutinadas la máquina no las cuenta. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno cuando ve a un paciente con trombocitopenia es preguntarse, ¿esto es de verdad o es una pseudotrombocitopenia? ¿Cuál es la pista? El frotis. El frotis te dice, ¿hay aglutinación o no hay aglutinación? Si hay aglutinación, el recuento es mentira. ¿Y qué es lo que hace uno ahí? Agarra una muestra de sangre y la mete en un tubo con citrato, que es el tubo celeste que ocupamos para las pruebas de coagulación. El citrato no es bueno para hacer recuentos celulares porque altera mucho la morfología y produce un poco de dilución porque se ocupan volúmenes más altos. Pero si uno quiere contar las plaquetas solamente, sirve. Entonces, ese paciente que tiene las plaquetas bajas, no sé, 30.000, y que yo en el frotis veo aglutinación 3 cruces, le tomo un tubo con citrato y resulta que tiene 150.000. Eso significa que el recuento es mentira. Y ese paciente, lo más probable es que la vaya a tener así para siempre. Entonces, es importante, cuando se pillen con una trombocitopenia, revisen siempre el frotis. Si no hay aglutinación, es verdad. Si hay aglutinación, puede ser mentira y hay que tomarle un recuento de plaquetas en un tubo celeste con citrato. Trombocitopenia autoinmune, una causa muy frecuente. El hiperesplenismo asociado a la cirrosis hepática, yo creo que es la causa más frecuente en nuestro medio. Y una causa muy frecuente de interconsulta de hematología. Infecciones, déficit de micronutrientes, autoinmunidad, embarazo, bla, 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 bla. Hay muchas. Alteraciones en el frotis, serie roja, granulocitos, plaquetas. Esquistocitos, glóbulos rojos partidos. Se ven en las microangiopatías trombóticas cuando hay destrucción por causa mecánica. Si hay glóbulos rojos partidos, significa que en alguna parte están chocando con algo que lo está haciendo romperse. Microesferocitosis hereditaria. Esta de acá es un trastorno congénito de la membrana que hace que los glóbulos rojos, en vez de ser como una Vitafresh, así un disco bicóncavo, se transformen en una mentita y sean una pelotita. Eso son una anemia hemolítica congénita que se trata con esplenectomía. Macrocitosis, aquí tenemos estos huevos grandotes, ¿ven? Son casi del porte del neutrófilo. Déficit de B12. El rouleau, que es esta aparición de las pilas de monedas, que es típico de los estados que cursan con hiperproteinemia, como los mielomas múltiples o las infecciones con alta producción de inmunoglobulina. El famoso rouleau. Serie blanca, aparición de blastos. Estas son células inmaduras que se ven bastante bonitas, pero son el gran enemigo nuestro. Neutrofilia. Aquí hay más neutrófilos de los que debiera haber. Probablemente sea un cuadro infeccioso. Linfocitosis. Muchos linfocitos. Esto se puede ver en varias situaciones, sobre todo en los síndromes linfoproliferativos. Reacción leucoeritroblástica. No debieran haber eritroblastos en la sangre. Eso ocurre cuando se rompe la barrera hematomedular. Y eso pasa, por ejemplo, cuando un cáncer sólido se mete a la médula. Caso clásico, cáncer de próstata, cáncer de mama, invasión de la médula ósea y empiezan a aparecer estas cosas. También ocurre en la mielofibrosis, un fenómeno bien característico. Ya lo vamos a conversar en su momento. Plaquetas, macroplaquetas. Esa es una plaqueta gigante. Eso se ve en el PTI, en que la médula produce las plaquetas más rápido por la destrucción acelerada. Se ven plaquetas más grandes. Pseudotrombocitopenia, lo que les decía. Aquí hay aglutinación, ¿ven? Entonces están todas pegoteadas. Entonces, si yo veo este hemograma y este paciente tiene trombocitopenia, yo le tomo el tubo con citrato porque estoy seguro que son mentiras. Todas esas plaquetas que están aglutinadas ahí, la máquina no las cuenta. Aquí hay un ejemplo. Hemoglobina 6,5, hematocrito 18%, tu paciente tiene anemia, un BCM de 91, que está normal, o sea, es normocítica, y tiene un CHCM un poco grande. Esto es un poco más alto que lo normal. Reticulocitos de 15%, leucocitos de 10.800, 3% de eritroblastos, abundantes microesferocitos. Ya sé lo que tiene. Esta es una microesferocitosis hereditaria. Miren bien los glóbulos rojos y se van a dar cuenta que son todos como pelotitas. Tiene anemia, tiene una BCM normal, pero como este glóbulo rojo no es plano, sino que es una pelota, la concentración de hemoglobina corpuscular es más alta.
Hay anisocitosis, células de distinto tamaño, hay macro, micro, hay 3% de eritroblastos, porque como les decía, esta anemia es hemolítica. Estos glóbulos rojos no son normales y se destruyen más rápido. Entonces hay un 3% de eritroblastos, probablemente los reticulocitos estén aumentados también. La policromacía, que es la manifestación aquí, estos que tienen coloraciones medias azules, en el fondo son reticulocitos. Antes que uno les haga la tinción especial, los reticulocitos se ven como policromatofilia. Esto es un hemograma típico de una microesferocitosis hereditaria. Acá, hemoglobina 6,9, hematocrito 23, BCM 84. Está normal, pero tirado para abajo. Reticulocitos 6%. Estamos hablando de, aquí, producción acelerada. O sea, esta es una anemia regenerativa. Plaquetas normales, leucocitos normales, alfrotis, poiquilocitosis, aniso, micro, policromatofilia, moderada cantidad de quistocitos. Aquí vemos estos glóbulos rojos rotos. Esta es una anemia microangiopática. Estos glóbulos rojos se están rompiendo en alguna parte por efecto mecánico, que puede ser una válvula protésica disfuncionante, puede ser un síndrome hemolítico urémico, un púrpura trombocitoménico trombótico, una coagulación intravascular diseminada, etc. Ejemplo número 3. Miren, este está bonito. Aquí con puro mirar el frotis, ya tengo varias cosas. Miren. Glóbulos blancos, neutrófilos hipersegmentados, linfocitos gigantes, macrocitosis, macroovalocitosis, hematocrito 15%, hemoglobina 4,8, BCM 115, es muy grande, 2% reticulocitos, súper rasca para la anemia que tiene, plaquetas bajas, leucocitos bajos, macrocitosis marcada, hipersegmentación, esto es una anemia perniciosa. Es el clásico hemograma de una anemia perniciosa. Tiene mucha macrocitosis, tiene estas células gigantes, tiene polisegmentación y tiene además leucopenia y trombocitopenia porque el déficit de vitamina B12 afecta a la síntesis de todas las células, no solo de los glóbulos rojos. Hemograma número 4. Hemoglobina 13,8, hematocrito 41, eso está normal. BCM 91 está normal. Reticulocitos 1,2%, no tiene anemia, eso está normal. Plaquetas 15.000, eso no está normal. Leucocitos 6.800. Si miran el frotis se van a dar cuenta que ahí hay una plaqueta, y hay otra, y casi no hay más. Al frotis, plaquetas marcadamente disminuidas, algunas plaquetas gigantes que no se ven aquí en la... Pero esto es un púrpura trombocitopénico idiopático o inmunológico. Tiene solo trombocitopenia y el resto está todo normal, plaquetas gigantes, PTI. Hemograma número 5. No, vamos, esto se ve bueno. Hemoglobina de 10, hematocrito 31, BCM 86. Esto es una anemia normo, leve. Reticulocitos 1,5%, poco. Plaquetas normales, leucocitos 240.000. Miren la desviación izquierda. Llegamos hasta los mielocitos. Tiene un 5% de basófilos. Aquí vemos que hay basiliformes, segmentados, mielocito, mielocito. Estos son basiliformes igual. Esa es la famosa desviación izquierda. Tiene hartas plaquetas. Igual esto probablemente es una leucemia mieloide crónica. Esto también se puede ver a veces como la famosa reacción leucemoide que le dicen cuando hay una desviación izquierda muy marcada, que se puede ver también en la sepsis. Y esto, bueno, yo con mirarlo sé lo que son. Probablemente ustedes no lo han visto, pero estos son linfoblastos. Esto es una leucemia linfoblástica, miren. Hemoglobina 7, hematocrito 21, BCM 91, anemia normo. Reticulocitos muy disminuidos, plaquetas muy bajas, leucocitos 47.000. De esos 47.000, 90% son puros blastos. Estas células no debieron estar aquí. Esto es una leucemia aguda de tipo linfoblástica. Hemograma 7, eritrocitos bajos, hemoglobina 6, hematocrito 18, BCM 98. Esto está más alto que lo normal. Reticulocitos 0,2, bajo, plaquetas 15.000, leucocitos 2.000. Hay anisocitosis, macrocitosis y plaquetas marcadamente disminuidas. En el fondo aquí lo que tenemos es una pancitopenia.
con un poquito de macrocitosis, le faltan muchas plaquetas. Lo más probable es que esto sea una aplasia medular. Tiene predominio de linfocitos en los glóbulos blancos. Puede ser una aplasia medular, puede ser una mielodisplasia. Pero en el fondo tenemos una pancitopenia, y eso aquí hay que meterse un poco a algo que no hemos visto todavía, que es el estudio de la citopenia. Pero esto es muy probablemente o una aplasia medular o una mielodisplasia. Hemograma 8. Hemoglobina de 11, hematocrito 34, BCM 87, anemia leve, normo, reticulocitos de 1%, bajo, plaquetas 260.000, leucocitos 18.000. Miremos qué es lo que son. Mielocitos juveniles basiliformes segmentados, hay desviación a izquierda. El frote dice que hay alteraciones tóxicas degenerativas marcadas. Esto es una sepsis. La granulación tóxica y sobre todo la presencia de vacuolas es bien característico de los estados de fagocitosis aumentada, como es cuando viene la bacteremia, por ejemplo. Esto es un hemograma típico de una sepsis. Aquí tienen anemia inflamatoria. Esto seguro que si uno le hace el perfil de hierro, van a encontrar que es una anemia de etiología inflamatoria. Como les decía, desviación a izquierda hasta mielocito. Y con la VHS un poco alta, que traduce un aumento de la síntesis proteica y de las inmunoglobulinas plasmáticas. Hemograma 9. Está bonito esto. Hemoglobina de 8, hematocrit 25, BCM 86, anemia normocítica. Reticulocitos bajos, plaquetas 240.000, leucocitos 6.000, que tienen una distribución más o menos normal. Y hay mucho rouleau, y la VHS está en 148. El rouleau, como les decía, que son estas pilas de monedas, traducen aumento en la cantidad de proteínas en el plasma, y esto se ve muy asociado a una patología que vemos nosotros, que es el mieloma múltiple. Se puede ver en otras cosas también, endocarditis bacteriana, tuberculosis, artritis reumatoide, hay varias patologías que dan VHS alta, pero en hematología característicamente es mieloma. Sin anemia. Podría ser un Waldenström también, pero son menos frecuentes. Hemograma 10. Hemoglobina 6,5, hematocrito 23, BCM 79, anemia microcítica. Plaquetas ligeramente aumentadas, trombocitosis, leucocitos normales, distribución normal. Al frotis hay hipocromía, hay microcitosis, plaquetas levemente aumentadas. Esto es una anemia por déficit de hierro clásica. Glóbulos rojos chicos, plaquetas aumentadas. Es bien típico. Hemograma 11. Hemoglobina de 9, hematocrito de 28, BCM 82. Esto está normal, pero normal bajo. Hasta 80 es lo normal. Reticulocitos bajos. En anemia, debieron esperaría que tuviera más. Plaquetas 230.000, leucocitos 6.000. Tiene un poquitito de desviación, tiene unos basiliformes un poquitito aumentados, tiene un poquito de linfopenia. Microcitosis leve, aniso leve, alteraciones tóxicas degenerativas de los neutrófilos leves, plaquetas normales, VHS 65. Esto puede ser hartas cosas. Puede ser una sepsis, una infección. Puede ser un VIH. La morfología de los glóbulos rojos tiene como harta alteración, ¿eh? Hay estos que parecen un... No sé cuántas cuestiones, un clero. Ese parece un matraz. Ese tiene una forma rara. Eso es lo que se llama poiquilocitosis, cuando hay hartas formas diferentes. Esto pueden ser varias cosas, ¿eh? O sea, probablemente le faltan glóbulos blancos para pensar que sea una sepsis. Así que debe ser algo más. Aquí hay que buscarle. Esta así con el ojo nomás no les puedo decir exactamente qué es lo que es. Hemograma 12, hematocrito 32,5, hemoglobina de 11, BCM 50. Ah, ya sé lo que es esto. Reticulocitos 2%, plaquetas 270, leucocitos 5.400, target cells esferocitos. No sé si les llama la atención aquí el BCM, que es muy chico, es muy, muy chico para una anemia que no es mucho.
Eso es bastante característico junto con las target cells de las talasemias, hemoglobinopatías. Hay un índice que se llama índice de Metzer, que se meten estos valores aquí y te dice si es que esto sugiere o no talasemia, pero la verdad es que ese BCM tan chico, con una hemoglobina levemente disminuida, es característico de una talasemia. Si esto fuera un déficit de hierro, yo tendría que tener una hemoglobina de 5 para tener ese BCM, y que sea por mucho tiempo, ¿no? Este es el típico hemograma de una talasemia. Oh, hematocrito 39,5, hemoglobina de 13, BCM 86, no tiene anemia. Reticulocitos de 1%, está bien, porque no tiene anemia. Plaquetas normales, 78.000 leucocitos, y de eso el 70% son linfocitos, y son linfocitos de aspecto maduro con cromatina laxa, sombras de Grumpecht. Esto es una leucemia linfática crónica. Síndrome linfoproliferativo que da linfocitosis a expensas de linfocitos maduros. Las sombras de Grumpecht son linfocitos que están partidos y se ve solamente el núcleo, que son esos que están ahí. Como el hemograma típico. Linfocitosis, con o sin anemia, con o sin. Pues les vamos a contar de qué se trata esa cosa. Hemoglobina 21. Está lleno de glóbulos rojos. No sé si se fijan aquí, no caben más. Hematocrito 59%. BCM 102. Reticulocitos 0,7. Plaquetas 540. Leucocitos 15.000. Alfrotis. Plaquetas aumentadas. Eritrocitos aumentados. Esto probablemente es una policitemia vera. Tiene poliglobulia y tiene aumento también de las plaquetas y de los glóbulos blancos. Yo creo que la peor poliglobulia que he visto es un paciente con una cardiopatía congénita que no se operó nunca y que llegó adulto siendo azul y que llegaba con hematocritos de 75% y hemoglobina de 24. Era literalmente un pesado de sangre. ¿Todavía está vivo? No me pregunten cómo. Bueno, la mejor forma de aprender hemograma es agarrar un hemograma alterado y empezar a pensar en los diagnósticos diferenciales, como les decía. Miren el BCM, miren la relación entre la hemoglobina y el BCM, fíjense en los reticulocitos si es que los tienen, recuento de glóbulos blancos, miren la fórmula, a ver hacia qué lado se carga, si hay desviación izquierda o no, si hay linfocitosis o no. En el caso de las plaquetas, ver, fijarse si hay trombocitopenia, si es de verdad o no es de verdad, si hay aglutinación o no. Si hay aglutinación, no se olviden de pedir el tubo con citrato, porque eso probablemente sea una pseudotrombocitopenia. Si hay plaquetas gigantes y trombocitopenia, eso generalmente es un PTI. Y cuando hay pancitopenia, bueno, hay que entrar a ocupar el algoritmo para el diagnóstico diferencial de las pancitopenias, que eso se lo vamos a explicar en otra clase. ¿Preguntas, consultas, dudas? Hubo entretenido ese ejercicio. Yo no había visto su hemograma, como digo, estas clases no son mías, así que estoy un poco improvisando, ocupándolas, pero tan interesantes los ejercicios diagnósticos mirando los hemogramas. Hay uno solo que me dejó pillo ahí. Necesito más información. Cuéntame, ¿qué dudas tienen? ¿Algo más que quieran saber? ¿Ninguna duda? ¿Les quedó todo claro? Todo claro, ya. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el jueves a la misma hora. No tengo idea qué es lo que viene el jueves, tengo que revisar el calendario porque como les digo, este curso no es mío y yo estoy de galleta nomás por este año. Igual, de todas maneras, si es que